Así nos dominan las organizaciones de la élite, por Fabio Ramírez. El video de hoy tratará de un tema espinoso y difícil. Sonará a conspiración, pero analizando la información que hoy reuní y les traigo, resultarán puntos en común y conclusiones insólitas y alarmantes. Hoy hablaremos de las organizaciones que controlan al mundo, cómo funcionan, cuál es su estrategia y les garantizo que se llevarán algunas sorpresas y daremos conclusiones al fin. Hoy hablaremos de cómo el nuevo orden mundial es una realidad desde hace tiempo y que este inicuo sistema de cosas, como lo llaman las escrituras, el establishment o la élite, usa un instrumento de poder y dominación, una especie de pulpo cuyos tentáculos son estas organizaciones o grupos semisecretos que explicaremos cómo funcionan. ONU. ONU es la sigla por la cual se conoce a nivel general a la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de la entidad de carácter internacional más importante de la actualidad, integrada por gobiernos de todo el mundo que buscan unir esfuerzos para conseguir buenos resultados en materia de paz, seguridad y progresos, tanto económicos como sociales, en cuestiones de raíz humanitaria y derechos humanos. Al menos esos son los motivos públicos y que sirven de excusa a reuniones donde se toman decisiones regionales monopólicas. La ONU, según se desprende al repasar su historia, fue instaurada una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, a través de la firma de un documento conocido como la Carta de las Naciones Unidas. La fundación se concretó el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco, con la participación de 51 naciones y con el objetivo de promover la paz mundial. Los objetivos fundamentales de la ONU son preservar a las futuras generaciones de los conflictos bélicos, reafirmar las bases de los derechos humanos de todos los seres vivos, además, planificar las formas en las que la justicia y el respeto entre las naciones de todo el mundo se hagan realidad, y promover el progreso de los países sin distinción, elevando la calidad de vida de los más desprotegidos. En la ONU hay 6 idiomas oficiales que son inglés, español, francés, chino, árabe y ruso. La sede principal de la ONU está en la ciudad de Nueva York, pero también tiene instalaciones en Ginebra. Allí los Estados miembros y otros organismos vinculados deciden y brindan su consejo acerca de diversos temas que se tratan en las reuniones que se celebran periódicamente a lo largo del año. Dentro de la ONU existen 6 órganos donde cada uno se encarga de representar una de las actividades básicas de toda la sociedad, la economía, el medio ambiente, etc. Estos 6 órganos son la Asamblea General, la Secretaría y los Consejos de Seguridad, de Administración Fiduciaria, de Justicia Internacional y el Económico y Social. Cada uno de ellos se rige por un programa y cuenta con fondos para el desarrollo de las actividades que le conciernen, las cuales provienen del pago que cada Estado miembro hace sobre las cuotas establecidas por el organismo. Pero además, hay secretarías no declaradas, alimentadas con presupuesto negro, no declarado, que discuten las conclusiones de otras organizaciones de poder elitista. El secretario general de la ONU es la principal figura pública. Desde el 1 de enero de 2007, dicho cargo está siendo ocupado por el coreano Ban Ki-moon, que ocupa el cargo que antes tuvo Kofi Annan. En la actualidad, la ONU cuenta con 192 Estados miembros. Existen países donde el ingreso al organismo aún está en discusión, como el caso de la República China, Taiwán, la Ciudad del Vaticano. Al respecto hay que decir que la Santa Sede está considerada como un miembro de carácter observador, y Palestina, la Organización para la Liberación Palestina, también está valorada en este marco como miembro observador. Así que China, el Vaticano y Palestina son miembros observadores. Por último, cabe mencionar que en algunos países se realiza cada año entre estudiantes de la escuela secundaria y universidades el modelo de las Naciones Unidas, que consiste en un simulacro donde los jóvenes aprenden a debatir y presentar sus ideas frente a un grupo. Se usa para habituarlos a expresarse, dicen, cuando en realidad es para acostumbrar a estos jóvenes de la élite con esta patraña, para prepararlos para hacerse cargo del control regional en el futuro. Algunas perlas negras respecto a la ONU. En la ONU se sostienen reuniones secretas, con sectores, en salas no declaradas, con un mobiliario demasiado extraño y obedeciendo a rituales illuminatis y reptilianos. El mismo logo de la ONU está dividido en cuadrantes y obedece al simbolismo masónico. No incluye en su mapa la Antártida, lo que es preocupante.
El terreno físico donde se edificó el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, con una estética arquitectónica muy avanzada para la época, también simboliza el altar con el libro de la ley masónica. Increíblemente, ese terreno donde se edificó el edificio en Nueva York era propiedad de Rockefeller, recientemente fallecido. No hay duda que en ese lugar ya tenía en sus bases, en el edificio, rituales y energías esotéricas negativas y pertenecía a la élite. Recordemos que Rockefeller fue el miembro de Majestic MJ12 que firmó el pacto con los grises, con los cuales USA traicionó y entregó a la raza humana. Al respecto, la ONU tiene circulares o protocolos reservados que hablan de exobiología o alienígenas y manejo reservado de información para proteger su existencia y mantener el secreto, y le reportan directamente al Vaticano. De hecho, hay fotos filtradas de extrañas salas en la ONU con carteles con jeroglíficos alienígenas, similares a los carteles en salas reservadas de la Casa Blanca norteamericana, a la cual los periodistas no pueden acceder. El Banco Mundial. El Banco Mundial es la principal institución multilateral encargada de la financiación del desarrollo económico. En realidad se trata del Grupo Banco Mundial, que comprende 5 organizaciones: la institución original, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En general, son conocidos por sus siglas como AIF, CFI, OMGI y el CIADI. La sede central del Banco Mundial está en Washington y en virtud de un acuerdo tácito desde su creación, el presidente del Banco Mundial siempre es un ciudadano estadounidense. Actualmente pertenecen al Banco Mundial 181 países, por lo que puede considerarse una organización casi universal, en la que están tanto los países ricos como los pobres, si bien los países pobres solo acceden a financiación. En esencia, el Banco Mundial actúa con la ONU y el Fondo Monetario para decidir las políticas regionales y qué país puede ser levantado o hundido, según le presten dinero convertido en deuda, con lo que se aseguran de esclavizarlos, llevándose a cambio luego empresas y recursos en monopolio, al no poder pagar los países las deudas usurarias contraídas. Están gobernados por 30 ejecutivos que se reúnen y representan los intereses de las principales multinacionales y responden ciega y completamente a las órdenes de los miembros de la élite que tienen el poder increíblemente concentrado en 5 familias principales o dinastías. El Banco Mundial se divide en 5 áreas en que, obedeciendo al simbolismo masónico, está integrado además por altos masones e Illuminatis entre su personal técnico, jurídico y contable, su fundación central en Washington, y está dividido en 12 departamentos, 12 como los Majestic, que administraban la relación de los alienígenas con la Tierra. Varios altos miembros y gerentes del Banco Mundial han sufrido extraños accidentes, desapariciones y suicidios en tiempos de racha que hace pensar que eran eliminados en bloque y reemplazados. Ahora hablaremos de la trilateral. La Comisión Trilateral, o Trilateral Commission en inglés, es una organización internacional privada fundada en 1973, establecida para fomentar una mayor cooperación entre los Estados Unidos, Europa y Japón. Fue fundada por la iniciativa de David Rockefeller, ex miembro del CFR y del Grupo Bilderberg. Y esta trilateral aglutina a personalidades destacadas de la economía y de los negocios de las 3 zonas principales de la economía capitalista: Norteamérica, Europa y Asia en la zona del Pacífico. Precisamente la inclusión de miembros de Japón es la principal diferencia con el Grupo Bilderberg. En la reunión del Grupo Bilderberg del año 72, David Rockefeller propuso la creación de la Comisión Internacional para la Paz y la Prosperidad, conocida como Comisión Trilateral. La primera reunión de miembros de la Trilateral fue una reunión de ejecutivos que tuvo lugar en Tokio, en Japón, en octubre de 1973. La Comisión Trilateral está vinculada y forma parte del Grupo Bilderberg y del CFR, o Consejo de Relaciones Exteriores, y es otro tentáculo de Rockefeller usado por la élite para el control mundial. Ahora es el turno
del CFR o Consejo de Relaciones Exteriores, en inglés Council on Foreign Relations. Fue fundado en 1921, es una organización estadounidense sin fines de lucro, especializada en la política exterior y en asuntos internacionales de los Estados Unidos. Tiene su sede en la ciudad de Nueva York también y posee una oficina adicional en Washington, D.C. Entre sus miembros se incluyen a políticos de alto rango, a más de una docena de secretarios de Estado estadounidenses, directores de la CIA, banqueros, abogados, profesores y figuras de los medios de comunicación. El CFR promueve la globalización, el libre comercio, las regulaciones financieras y económicas sobre las corporaciones transnacionales y la consolidación económica en bloques como el NAFTA o la Unión Europea, y desarrolla políticas de gobierno que reflejan estas metas, o sea, promueve, induce y ordena a las naciones qué política y lineamientos económicos deben tomar para acceder a financiación y préstamos del Banco Mundial y Fondo Monetario, y así obtener apoyo político y fondos según lo que estén haciendo. Las reuniones del CFR convocan a funcionarios del gobierno, líderes empresariales mundiales y destacados miembros de la comunidad de inteligencia y política exterior para discutir temas internacionales. El CFR publica una revista que se llama Foreign Affairs o Asuntos Extranjeros y dirige el programa de estudios David Rockefeller, que influye en la política exterior haciendo recomendaciones a la administración presidencial y a la comunidad diplomática, testificando ante el Congreso e interactuando con los medios de comunicación y realizando publicaciones en materia de política exterior. Los miembros y directivos de la organización son reclutados por la banca JP Morgan en los despachos jurídicos que trabajan para dicha firma y en círculos tecnocráticos vinculados a las altas finanzas. Entre los miembros de las altas finanzas que trabajaron para el CFR figuraron John y Allen Dulles, directores de la CIA, Otto Kahn, Isaiah Bowman, Norman Davis, Paul Crowell, Whitney Shepardson, Philip Jessup y Charles Seymour. Desde entonces hasta hoy, el CFR ha venido siendo uno de los más eficientes instrumentos del establishment o la élite, que a través de este organismo determina el curso de la vida pública estadounidense en todos los ámbitos, y especialmente en el relativo a la política exterior. Determina qué se va a hacer con Estados Unidos y qué va a hacer Estados Unidos con el mundo. Entre las firmas multinacionales y fundaciones que costean los gastos y que obedecen las instrucciones del CFR, estas son las empresas Carnegie Corporation de Nueva York, IBM, General Motors Corporation, Morgan Trust Company, Citibank, Chemical Bank, Citicorp, International Minerals and Chemical Corporation, Association of Radio and Television News Analysis, Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Fundación Hermanos Rockefeller, Fundación Andrew Mellon y Commonwealth Foundation. Lo extraño es que esta organización trata por igual a capitalistas y marxistas y se beneficia con ambos. Sin duda, la élite juega con ambos caballos. Además del ya citado Henry Kissinger, presidente en su día de este organismo, y de su equipo de colaboradores prosoviéticos, son abundantes los ejemplos de oligarcas progresistas que han estado en sus filas y han destacado en la política internacional. Entre algunos de los más conocidos figuran Alger Hiss, Herbert Matthews, John Fairbank y Harry Dexter White, todos ellos agentes activos de la inteligencia soviética durante la época de la confrontación en la Guerra Fría. El caso de Alger Hiss merece especial significación, entre otras razones, porque ilustra bastante bien la naturaleza del régimen de Franklin Delano Roosevelt y de su equipo de colaboradores íntimos, Baruch, Morgenthau, Lehman, Frankfurter, Hopkins, Rosenman, Bloch y Kuhlman, todos ellos miembros del CFR y de la Tabla Redonda, otra asociación, todos ellos acaudalados plutócratas, millonarios de élite y todos simpatizantes y benefactores del régimen soviético estalinista. Ahora es el turno del Club Bilderberg. Bilderberg es el lugar donde se concretó su primer encuentro oficial durante el año 1954. Este club de ricos que se reunieron en el Hotel Bilderberg en Oosterbeek, cerca de Arnhem, en los Países Bajos. Este simpático club efectúa una reunión privada anual a la que solo asisten
una selecta minoría. Asisten cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas consideradas de absoluta influencia en los círculos empresariales, académicos, militares y políticos. Debido a la manera informal y privada de las discusiones, es objeto de numerosas teorías conspirativas. El grupo que se reúne en Bilderberg se reúne una sola vez al año en complejos hoteleros de 5 estrellas, tanto de Europa como de Estados Unidos, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso. Posee una oficina en Leiden, Holanda. Una de las últimas reuniones de Bilderberg se llevó a cabo del 9 al 12 de junio de 2011 en la ciudad suiza de Saint-Maurice. En la reunión se contó con la participación, entre otros, de la reina Sofía y del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que también ha sido invitada a las jornadas donde se debaten temas económicos y políticos, pero eso sí, sin hacer públicas las circunstancias ni conclusiones a las que arribaron. Igualmente, participaron el presidente de la multinacional Microsoft, el multimillonario Bill Gates y los jefes de las poderosas familias de banqueros Rockefeller y Rothschild, entre otros. Asimismo, personajes tales como Henry Kissinger, Peter Sutherland y Donald Rumsfeld se cuentan entre los exclusivos asistentes y socios destacados de Bilderberg. Las sesiones se realizan en el prestigioso Hotel Dolce, que posee unas instalaciones de lujo asiático verdadero. En síntesis, entre los asistentes al Club Bilderberg se encuentran los más importantes banqueros del mundo, distintos expertos en materia de defensa, variados dueños de las más destacadas cadenas internacionales de prensa, destacados ministros de gobierno, primeros ministros, miembros de la realeza y, sobre todo, de Europa, financistas internacionales y líderes políticos de primer nivel de Europa y de América del Norte. No podemos saber exactamente qué tratan, pues sus reuniones son secretas, pero los rumores de que trabajan en la imposición de un nuevo orden mundial son cada vez más fuertes y hay cada vez más evidencia soslayada. El objetivo es establecer un nuevo orden mundial que signifique un poderoso, autosuficiente y único gobierno mundial, con una sola autoridad, una sola religión, un solo cuerpo normativo, un solo ejército, una moneda, un lenguaje, un solo y reducido grupo de gobernantes y gobernados. Para alcanzar tal objetivo, manipularían la información vertida por los medios masivos de comunicación, manipularían la vida misma y el destino propio de la población en general, la que debería reducirse en forma drástica hasta que puedan contar con un número más o menos manejable, que no debería superar los 1.000 millones de personas. Pero ¿cómo lo conseguiría la élite? Muy sencillo, sembrando crisis económicas y financieras que estallen por doquier, numerosas guerras, revoluciones, innumerables conflictos sociales, pandemias, pestes y hambrunas, y aún utilizando armas climáticas, cataclismos y el proyecto HAARP y Blue Beam, que podrían alterar el clima y conseguir la destrucción de los sectores más débiles. Ahora es el turno del grupo de la lechuza o Bohemian Grove. Como cada mes de julio, desde hace más de un siglo, algunos de los hombres más influyentes y acaudalados de Estados Unidos se reúnen en el campamento de Bohemian Grove, situado junto a la pequeña localidad de Monte Rio en el norte de California. Este encuentro, al que los medios de comunicación tienen prohibida la entrada y que tiene lugar durante 2 semanas en una propiedad de más de 1.000 hectáreas situada en los bosques de secuoyas del condado de Sonoma, es el retiro de verano del Bohemian Club, una institución privada exclusiva para hombres fundada en San Francisco en 1872. A lo largo de las décadas, en la lista de los miembros del Bohemian Club han figurado, además de numerosos artistas e intelectuales, varios presidentes de Estados Unidos, así como influyentes senadores, congresistas, académicos y altos ejecutivos de las mayores empresas e instituciones financieras del país. Cuenta la leyenda que el proyecto Manhattan, que condujo a la creación de la bomba atómica, tomó forma en el club o en la reunión del Bohemian Grove, durante una reunión celebrada en 1942. Y se cuenta que en 1967 Richard Nixon dio allí el discurso que le abrió la puerta a la presidencia de Estados Unidos. La versión oficial dice que el Bohemian Club es un campamento o un encuentro en que los miembros del club y sus invitados, que son representantes de la política y las finanzas internacionales, disfrutan de la naturaleza en una
serie de reuniones con actividades culturales que incluyen conciertos, obras de teatro, recitales y demás. Pero el secretismo y las estrictas medidas de seguridad que rodean a este evento, solo los socios y sus invitados tienen acceso, lo convirtieron en el blanco de las protestas de numerosos grupos de activistas que cuestionan su legitimidad por reunirse a puerta cerrada, uniendo funcionarios gubernamentales que representan a los partidos que están en el poder y la oposición con representantes de los poderes económicos. El campamento también ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas que aseguran que los boos o búhos, sobrenombre con el que se conoce a los socios del club, trabajan para establecer el nuevo orden mundial y celebran rituales paganos con connotaciones satánicas. El símbolo del Bohemian Club es el búho, animal que representa la sabiduría. Claro que el búho es en realidad otra cosa, es símbolo del dios pagano Moloch, un dios pagano satanista al que se le hacían sacrificios de niños y estaba asociado a la religión luciférica, donde un grupo élite cree ser más poderoso sobre los demás por saber más y se cree con derecho y fuerza para tomar decisiones sobre los demás y agruparse en secreto y así hacerse con sectores claves y al final con un control global como el que ya tiene. El símbolo del búho se encuentra en el satanismo, pues simboliza la astucia y su ojo es el que está en el triángulo con el ojo que está en el dólar. Y además en el dólar, si observan bien en un ángulo, verán un búho y las flechas que simbolizan el uso de la fuerza. Y por si fuera poco, si observan bien, verán en la mayoría de las tarjetas de crédito el logo o símbolo del búho, que significa el control mundial que nos hacen a todos. Es el ojo que nos ve a todos, la vigilancia global. El búho es su símbolo porque ve en la oscuridad. Así pretenden ser ellos, capaces de ver y actuar en la oscuridad que ellos mismos causan, ese caos con que nos asustan y manipulan en esa oscuridad que ellos controlan para poder utilizarnos. Entre los miembros del Bohemian Group ha habido reputados intelectuales como los escritores Mark Twain o Jack London, multimillonarios de leyenda como William Randolph Hearst o David Rockefeller y destacados políticos conservadores como Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Henry Kissinger, George Bush y su hijo Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Sus miembros habituales son una selección de líderes de empresas e instituciones claves, pues están los líderes de Intel y Microsoft, altos militares del Pentágono, CEOs de empresas multinacionales, prestigiosos cardenales y rabinos e intelectuales. El Bohemian Club cuenta con unos 2.500 socios. Nunca se ha hecho público su número exacto ni sus nombres. La espera para convertirse en miembro de este club puede alargarse entre 15 y 20 años y la cuota de entrada asciende a $25.000. El Bohemian Grove acoge cada julio a entre 2.000 y 3.000 búhos, la mayoría hombres blancos de mediana edad, repartidos en 120 campamentos, en los que los miembros del club se agrupan en función de su perfil profesional y sus intereses. El lema de este grupo es "Weaving Spiders Come Not Here", las arañas que tejen no vienen aquí, una frase sacada de la obra de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que implica que los búhos deben dejar sus preocupaciones fuera del campamento y abstenerse de hacer negocios. Pero en realidad, como todo, la frase tiene una significación esotérica de un grupo que se reúne para poder hacer un control de la realidad. Los detalles de lo que sucede cada mes de julio en el Bohemian Grove han salido a la luz gracias al trabajo de académicos como Peter Phillips y a los relatos de los pocos reporteros que han logrado infiltrarse en el campamento burlando las estrictas medidas de seguridad que lo rodean. En el año 2000, el polémico periodista estadounidense Alex Jones, uno de los principales promotores de las teorías conspirativas en torno al Bohemian Grove, logró grabar el evento más controvertido de este campamento, que es conocido como quema de las preocupaciones o cremation of care en inglés, que recuerda mucho a un ritual satanista. El Bohemian Grove está dividido en 120 pequeños campamentos bautizados con exóticos nombres en los que los miembros del club se agrupan en función de su perfil profesional y sus intereses. El campamento más prestigioso se llama Mandalay, cuyo miembro más destacado es el ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, al que también pertenecen importantes contratistas militares y empresarios. El Bohemian Grove tiene entre
otras instalaciones, 3 teatros al aire libre, un comedor con cabida para los asistentes al campamento y un pequeño museo de historia natural, así como un restaurante con un escenario para representaciones. En estas ceremonias, que tienen lugar de noche, durante el primer fin de semana del encuentro frente a un pequeño lago, un grupo de hombres portando antorchas y vestidos con togas y capuchas prenden fuego a una esfinge cubierta por un manto frente a una estatua gigante de un búho de más de 12 metros de altura. Desde el Bohemian Grove aseguran que tan solo se trata de una representación teatral que simboliza el adiós a las preocupaciones diarias de los asistentes al campamento, pero algunos los consideran un rito pagano con connotaciones satánicas. Según Peter Phillips, este ritual es una ceremonia simbólica similar a las que se celebran en las hermandades de las universidades estadounidenses. Repiten lo que están haciendo en la universidad, asegura este académico. Lo más destacado de estas reuniones son las llamadas charlas del lago, en las que ponentes de prestigio, desde ganadores del premio Nobel a ministros de Relaciones Exteriores, dan su visión sobre temas de actualidad. A los poderosos les gusta reunirse a puertas cerradas, ya sea en la cumbre de Davos o en el G8, y el Bohemian Grove es un ejemplo de esto. No permiten mujeres y ya hace más de 140 años que se reúnen en secreto, y en sus charlas definen los procesos económicos y políticos globales, los candidatos, y luego los medios bailan a su ritmo, y si hace falta algo, la CIA se encarga de aportar datos o librarse de curiosos molestos. Hablemos ahora de Skull and Bones, al que hacían referencia, la agrupación universitaria que moldea a los candidatos y políticas futuras de los países, sobre todo de Estados Unidos. El edificio de Skull and Bones es una construcción sombría sin ventanas, de líneas vagamente grecorromanas y alguna reminiscencia egipcia. Se alza sobre la calle High en New Haven, estado de Connecticut, en un predio de la legendaria Universidad de Yale. La gente llama a este edificio, sede de los Skull and Bones, la tumba. La metáfora no podría resultar más apropiada. Desde hace 172 años alberga a la orden Skull and Bones, o Calavera y Huesos, una de las fraternidades universitarias más secretas, elitistas e influyentes de los Estados Unidos. Una usina de poder que ha dado ya 3 presidentes, 2 de los cuales se apellidan Bush. Miembros del gobierno, de inteligencia, de la banca, la industria y los más prestigiosos bufetes de abogados. Los cofrades de esta agrupación se denomina Bondsmen y, como la mafia, se comprometen a guardar los secretos de la orden por encima de cualquier lealtad y circunstancia, so pena de condenarse al deshonor de por vida. El propio George Bush admite que no está dispuesto a revelar qué sucede dentro del edificio llamado la tumba. Por ejemplo, George Bush y John Kerry, que en una votación eran rivales, fueron ambos compañeros de la misma logia Skull and Bones en la universidad. William Howard Taft, el 27º presidente de los Estados Unidos, fue miembro de esta fraternidad, que tuvo entre otros integrantes a McGeorge Bundy, una de las figuras más influyentes en la política exterior de los gobiernos de Kennedy y de Johnson, a Averell Harriman, embajador de la Unión Soviética y confidente de presidentes, y a Henry Luce, fundación de la revista Time. Cada año, la fraternidad selecciona a 15 aspirantes entre los alumnos del último curso que, para ser aceptados, deben someterse a un macabro ritual que incluye revelar toda su historia sexual mientras yacen en el interior de un ataúd, de modo que los cofrades puedan decidir si el candidato tiene las calificaciones necesarias como para merecer este privilegio. La sociedad evalúa a los candidatos cuidadosamente, favoreciendo a los protestantes y últimamente a los católicos blancos, nos dice Alejandra Robbins, autora de Secretos de la tumba. Y además añade, Skulls and Bones ha estado dominada por una veintena de las familias más prominentes del país y sus miembros son alentados a casarse entre sí de modo de consolidar el poder. Kerry es uno de los mejores ejemplos. Su primera esposa Julia era hermana de su exdirector de campaña, David Thorne, miembro de Skull and Bones. Su segunda esposa, Teresa Haynes, es viuda de John Haynes, heredero de la fortuna de la conocida empresa fabricante de ketchup y que integró la cofradía. Desde su fundación, la orden ha iniciado 2.500 miembros. Raramente se dio el caso que hubiera más de 600 miembros de la fraternidad con vida. Esto da una idea de la extraordinaria coincidencia que 2 de sus miembros disputen la presidencia.
Además de la calavera y los huesos, como su símbolo, el blasón de la sociedad incluye el misterioso número 332. Algunos afirman que se trata de una alusión al año de su fundación, 1832, en tanto que otros lo refieren al 322 a.C., año de la muerte de Demóstenes, el más célebre de los oradores griegos. Según testimonios, en la tumba existe una habitación llamada el Sagrado Recinto, que lleva el número 332, y una leyenda en alemán que dice: ¿quién fue el tonto y quién fue el sabio? Por diosero o rey, rico y pobre, todos son iguales a la hora de la muerte. Nadie sabe si esta leyenda o esta frase se trata de una ironía o de una advertencia de que los poderosos iniciados se empeñan en desoír con sus conspiraciones. Por si no saben, en esta universidad, la Universidad de Yale, donde se reúnen los Skull and Bones, está el libro que usa la logia, el extraño manuscrito Voynich. ¿Casualidad? El símbolo de Skull and Bones no es una bandera deportiva como aluden oficialmente. Son una calavera y huesos cruzados, la bandera pirata. Esta logia es la reunión de hijos de familias de la élite que se reúnen para repartirse el mundo, piratas, y ya sabemos su forma de actuar, inspirada por Inglaterra, la llamada Tribu 13 de Israel. Illuminatis. Son la sociedad secreta o engranaje del poder más mencionado y menos conocido. Su origen se basó en los Iluminados de Aviñón, que pretendían abundar en los estudios de la alquimia y usar sus misterios para rehacer al individuo y a la sociedad en un sentido místico. Y tiempo después, esa reforma fue tomada en el mal sentido por una rama desviada y apócrifa de mitomaníacos en Baviera, que pretendían una reforma así, pero para una élite conspiradora y nefasta para dominar al mundo, que fue extinguida casi en su totalidad, en apariencia. Pero como sucede con las cosas malas, estas con el tiempo renacen del mínimo brote para crecer y hacer sombra a la sociedad inadvertida y aprovecharse de su ignorancia moviéndose entre sombras para conseguir sus fines. Los que nos lleva al momento actual con su cóctel de sectas y logias dominantes y encima relacionadas entre sí. Adam Weishaupt, a fines del siglo XVIII, creó la sociedad secreta conocida como los Illuminatis de Baviera, con el propósito de derrocar a los gobiernos y reinos del mundo, además de erradicar las religiones y creencias y unificar la humanidad bajo un nuevo orden mundial, donde cada persona lograría el lugar que merece. Los francmasones y los Illuminati. Adam Weishaupt logró reclutar para su plan a un gran número de pensadores, filósofos, artistas, políticos, analistas, uniéndose a su causa, y logró que se infiltren en las logias masónicas de Baviera y luego de Europa, donde los Illuminati llegaron a altos grados masónicos, incluyendo grandes maestres. De este modo, Weishaupt reclutó a los maestros masones para infiltrarse en otras logias y en los aspectos importantes del poder por toda Europa. De ese modo, los Illuminati llegaron a controlar las logias masónicas, creando una nueva hermandad con un nuevo modo de pensar. Los masones creían que en algún día la humanidad por sí misma llegaría a una perfección espiritual y a una fraternidad universal. Los Illuminatis, en cambio, creían que la única forma que se podía poner en marcha esa unificación debería ser por la fuerza, actuando sobre los gobiernos, controlándolos y tomando por control la civilización completa. La expansión de los Illuminatis en Europa. Aparte de los Illuminatis de Baviera, existieron otras sociedades, como los Alumbrados de España, cuya fundación es anterior a los bávaros, y los Illuminés de Aviñón, Francia. Ambas asociaciones de iluminados se basaban en mística y en alquimia. El fin de la sociedad política de Weishaupt. Tiempo después del control que Weishaupt tenía sobre las logias francmasónicas, que duró varios años, la Inquisición descubrió los planes que tenían los Illuminati de derrocar a la Iglesia católica y dominar al mundo, y comenzó con la persecución y arresto de los miembros hasta erradicar casi por completo a los Illuminati. Los Illuminatis en el mundo actual.
Muchos analistas expertos en el tema creen que la existencia de esta orden puede llegar a ser real. Muchos de los hechos más importantes en el mundo han sido obra de los Illuminati, los cuales no serían una sociedad en el sentido de la palabra, sino también una especie de secta luciferista, con creencias en el demonio Lucifer y en el ídolo templario Baphomet, que cree que una élite solamente puede guiar al mundo asistido por su visión y conocimiento a través de una conspiración, y que la fuerza debe guiar a las masas como un ganado de borregos. Hechos que los Illuminati se adjudican: control total de las logias masónicas, preparación con una anticipación de 13 años de la Revolución Francesa, introducción de nuevos símbolos masónicos globales como el ojo que todo lo ve, que aparece en el billete del dólar que controla el mundo. Según algunos teóricos, la preparación y ejecución de los atentados del 9/11 fue la firma de los Illuminatis. Karl Marx y el nuevo orden mundial. Según algunos estudiosos, Karl Marx fue un Illuminati contemporáneo que creó el comunismo para la creación de la URSS, que sería una supernación que ayudaría a la creación de otras uniones a fin de crear un nuevo orden mundial. En el billete de $1 que es usado hoy en día aparece el ojo que todo lo ve, un símbolo Illuminati que significa la clarividencia. La pirámide simboliza resistencia y fortaleza, mientras que el ojo es el poder de saber los secretos. En la zona inferior de la pirámide aparecen las letras, que en números romanos es 1776, el año de creación de los Illuminati y el año de creación de los Estados Unidos. Cabe destacar la aparición de las palabras o frase Novus Ordum Seclorum, que en latín significa nuevo orden secular o nuevo orden mundial. El presidente de los Estados Unidos que mandó a imprimir los billetes de $1 con este símbolo fue Theodore Roosevelt, gran maestre de una orden francmasónica. Los Illuminatis en la cultura popular. El libro Ángeles y Demonios, una novela de misterio escrita por Dan Brown, menciona a los Illuminati y explican cómo funcionan y la influencia que ejercen sobre el resto del mundo. Los juegos de cartas llamados Illuminati y Nuevo Orden Mundial, creados por Steve Jackson, en sus barajas anticipan atentados, crisis, revoluciones y epidemias en forma muy precisa y muy sospechosa que después se han realizado. Los Illuminatis se reúnen en forma secreta y se organizan en logias, realizan ritos en los que ellos creen que canalizan a fuerzas creadoras que los asisten en sus planes conspirativos. Realizan ritos, atentados y revoluciones en ciertas fechas astrológicas y astronómicas, obedeciendo a antiguas festividades y ritos paganos. Su versión de moldear la historia se basa justamente en los sacrificios y en ajustar las tendencias de la sociedad, políticas y económicas en base a los planos de los dioses antiguos. Hay mucho marketing visible respecto a los Illuminati, pero esta logia existe, aunque se reúne en forma más de ejecutivos que de magos encapuchados. Pero es cierto que la mayoría de películas, videos y símbolos comerciales contienen símbolos esotéricos subliminales que coinciden con la simbología Illuminati. ¿Cómo funciona todo este póker o grupo de organizaciones a través de los cuales una élite o minoría domina el mundo? Aunque suene conspiranoico, predominan en estas instituciones o grupos líderes de empresas multinacionales, dueños de medios, de TV y diarios y revistas, altos militares, contratistas de obras públicas y fabricantes de armas, dueños de laboratorios privados, religiosos, jefes de agencias de inteligencia, periodistas y un extraño predominio de masones y sionistas que lo integran. Estas organizaciones son como tentáculos de un pulpo, cada una obedece a un solo cerebro, y no en vano el más grande líder masón y sionista, Henry Kissinger, fue llamado el pulpo. En las reuniones del CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, se repasan las relaciones continentales de los bloques o regiones y sus lineamientos o política y economía, y toman nota de los conflictos y observaciones realizadas por encuestas e informes de agencias de inteligencia y organizaciones especiales como el Instituto Rank, que avisa las cosas que vendrán, la tecnología que se viene y los conflictos sociales y los nuevos personajes nacientes. Así pueden, entre todos, tomar decisiones globales y a largo plazo, a menudo 20 años o más, anticipándose en el futuro.
Luego, esas decisiones del CFR se pasan como órdenes ejecutivas o lineamientos, así son llamados, y se pasan como informes o circulares a la ONU, donde se reúnen grupos de representantes de banqueros políticos y empresarios. Según los apuntes y consejos de las reuniones de la ONU, esto se pasa a su vez al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que implementan las medidas según dictan las disposiciones de la trilateral, que son los acuerdos y arreglos informales o conspiraciones en la sombra, como decía JFK, que se hacen en las reuniones de los millonarios y líderes entre sí, que se realizan en el Bohemian Grove, el Club de los Búhos, en la CFR o Consejo de Relaciones Exteriores, y en el Club Bilderberg, donde se reúnen los millonarios, dueños de medios y de empresas multinacionales y altos militares que escriben la letra gruesa de las directivas, que así se llaman, que son enviadas a la trilateral, que redacta las letras chicas y contratos, licitaciones y arreglos con el que las macroempresas que la integran y financian obedecen y deben implementar las líneas económicas y órdenes políticas que reciben de arriba. Este es el medio ejecutivo político por el que se manipulan los medios, empresas y al Congreso de Estados Unidos. Cada 6 meses se hacen reuniones de pequeños grupos de hasta 30 asesores y técnicos representando a los 5 sectores o bloques de cada continente. De las observaciones que surgen, donde estudian noticias, cambios y alertas que son girados a la trilateral y al CFR, que las hace circular a las agencias de inteligencia e informalmente a los líderes y miembros de Bohemian Grove y Bilderberg, que se encargan de pasar los informes entre sus miembros y hacerlos circular. Y estos hacen observaciones y correcciones a las instrucciones y disposiciones a largo plazo. Según sus recomendaciones, como líderes, CEOs y destacados, los planes a largo plazo y directivas globales son refinadas y afinadas por estos destacados o maeses, como se llaman entre sí, que son los verdaderos reyes de este mundo, porque esos son. Y el famoso nuevo orden global ya existe desde finales del siglo XIX, ya que los cambios políticos, revoluciones y hasta tecnología se debe a la injerencia, inducción y decisión de estos grupos que actúan por medio de familias notables, la nobleza y agencias de inteligencia, y jugando a través de ambos polos como capitalismo y marxismo, que con su aparente guerra enriquecieron a estos grupos, manteniendo distraídos al rebaño colectivo, mientras eran ordeñados, sacrificados con sus vidas e impuestos, mientras la élite, el verdadero poder en la sombra, que nadie vota ni muere en guerras, ni pierde nunca, lo hace a través de políticos que son dominados por banqueros y por campañas de agencias de inteligencia. Todo esto reunido a través de estas organizaciones que hoy explicamos, dicta la música y el ritmo al cual baila la política y economía mundial. El orden mundial, por ejemplo, actúa por familias notables, nobles o dinastías, cuya raíz y sucesión ininterrumpida al poder se remonta a Babilonia, desde donde este tentáculo de reyes y líderes da lugar a papas, banqueros, militares, nobleza y millonarios, hasta hoy inclusive la heráldica, a través del estudio de escudos y cruces sanguíneos raciales, permite saber que las familias que dominan al mundo son 12 y que a su vez provienen de 5 grandes grupos, siempre el número 5 que simboliza la estrella y parece ser su símbolo, el símbolo de Da Vinci y de la sabiduría secreta, el símbolo de Lucifer y del dominio que la élite hace sobre los demás. Estas élites se reúnen entre sí y se relacionan entre sí, acomodando a sus hijos y casándose entre sí mismos para mantener su sangre y tendencias, sea cuales fueran estas tendencias, pero que parecen ser sórdidas, esclavistas y paganas. Muchos especulan sobre qué familia domina el mundo y en realidad son cargos temporales, o sea que el liderazgo supremo se lo pasan entre sí estas familias, a veces con episodios traumáticos, como por ejemplo el hundimiento del Titanic, que mató varios millonarios y marcó el cambio de poder de industriales del acero a banqueros como Rothschild y Rockefeller, que fueron creadores de la Reserva Federal. Las familias más influyentes mundialmente
son los Han en Oriente, la ex familia rusa Romanov, los Dupont y Sinclair Windsor en la nobleza inglesa y francesa, en Italia los Medici y Borgia, y en Centro Europa los Hannover-Habsburgo, y en USA los Rothschild, Morgan y Rockefeller, que dominan los bancos y finanzas, y los Cavendish, integrados por Bauer, Bouvier, Kennedy y Bush. Te doy un botón de muestra. JFK, el padre de John Kennedy, trabajaba para mafiosos que manejaban Cuba y arreglaron sus elecciones. JFK se casó con una Bouvier, Jackie, que era de su mismo clan. Kennedy quiso recuperar en Bahía de Cochinos los territorios de su padre. Además, Kennedy mismo concurría a muchos prostíbulos y hay aún cheques firmados con los que pagó su figura en museos y clubes privados que conservan estos cheques. Kennedy compartía negocios con la mafia, además de compartir guardaespaldas y amantes que eran de la mafia. Hasta hay películas clandestinas de Kennedy con sus amantes, filmadas por la mafia y que se pueden ver aún hoy en la Deep Web. La élite usó a Kennedy y lo sacrificó en un ritual, escenificando la patraña de Oswald para usarlo después de muerto y usar como enemigo al comunismo, mismo al que la élite alimentaba con armas y fondos, pues la Guerra Fría y armas daban de comer a la CIA y justificaban su política expansionista estadounidense de monopolio. ¿Cuál es la cabeza máxima de estas organizaciones? O sea, ¿quién es el ojo en el cielo que controla todo esto? Varios investigadores llegaron a estas tres conclusiones. 1. Estas élites acumularon demasiado dinero y bienes, demasiado. No lo podrán alcanzar a gastar sus descendientes nunca. ¿Para qué quieren tanto dinero? Segunda conclusión. Falta dinero en el mundo, sumando los impuestos, ahorros e inversiones, y aún los fondos sucios de drogas, mafia y guerras, falta dinero físico circulante en el mundo. Es como si hubiera grupos que estuvieran gastando en algo, fortunas, que no están ahorradas ni invertidas en nada, como si se estuvieran preparando para algo o construyendo algo. Quizás se acerca algún evento global y están construyendo búnkeres, sociedades subterráneas o naves para escapar a otros mundos. Tercera conclusión. Los políticos se subordinan a CEOs de empresas y banqueros, pero la cabeza suprema de la élite, con decisiones estratégicas a decenas de años, parece saber de geoingeniería planetaria, cambio climático, evolución de la salud y enfermedades, cambios culturales, y es demasiado grande su influencia, previsión o intuición a largo plazo como para no pensar que la cabeza de esta élite, si acaso son de esta tierra, o al menos si no son de otros mundos, que sean de razas diferentes a nosotros y más viejas. Muchos de los investigadores que accedieron a estas informaciones y que lograron algunas conclusiones atrevidas, como Morris Jessup, James McDonald, el capitán Roppel del Proyecto Libro Azul, Milton Cooper, y solamente en Inglaterra 25 investigadores extrañamente desaparecidos, últimamente el asesinato del periodista Carl Brugger, autor de la crónica de Akakor, y el ufólogo Conrado Malalanga, atropellado misteriosamente cuando estaba revelando el origen de los ovnis y la manipulación mental colectiva. Muchos de estos investigadores trágicamente desaparecidos sugirieron que estaban siendo acosados y espiados en forma muy extraña, sobrehumana, y que en el poder y altos mandos había personajes extraños que nadie vota y sin embargo ganan, y encima se conocen entre sí y actúan de forma similar. Extraños líderes cuyo carisma es inexplicable, con ineptitudes más que evidentes, y sufren extrañas y recurrentes fallas de salud, y son hospitalizados periódicamente. Según algunos de estos investigadores desaparecidos, la mayoría de los líderes políticos serían clones o androides híbridos o duplitroides orgánicos, que cada tanto se comportan en forma errática como robots y que deben ser internados para ser reprogramados. Todos los líderes de la actualidad responden a estos patrones e internaciones para ser reprogramados. Algunos ejemplos son los de mayo de Hillary Clinton en USA, los tumores de Evo Morales y Chávez, las enfermedades de los Kirchner y Macri,
las internaciones de Lula y Dilma en Brasil y los desmayos del Papa actual. Demasiado casual, su demagogia y su misma política y servidumbre a la misma élite, y sobre todo a las mismas familias y empresas que controlan al mundo, y todos con internaciones periódicas para ser reprogramados. Estas élites usan grupos de poder para controlar al mundo, pero estas élites son controladas por seres humanos. Finalmente, yo podría haber hecho como hace la mayoría, esto es hacer varios videos para juntar más suscriptores y que rinda más, pero preferí juntar todos estos grupos secretos en un solo video para que se entienda cómo funciona este orden de dominación mundial que solamente finge democracia y alternancia de políticos como poder visible, que solo son marionetas dibujadas que obedecen al poder real en la sombra, líderes que siempre ganan y que nadie vota. Por hoy la información que dimos es suficiente y abrumadora, y difícil de asimilar. En todo caso, lo peor es fragmentar y sumar confusión al caos y no dar conclusiones. Yo hice un resumen de los tentáculos de este pulpo del poder, y ofrezco una modesta conclusión que es compartida por varios investigadores. Más adelante quizás retome la explicación de estas organizaciones y sus conspiraciones, pero creo que lo dicho ya ha cumplido su cometido, que es informar que algo ha estado pasando frente a nuestros ojos y que estos grupos existen y cómo realizan sus planes. En todo caso, el mérito no es mío, sino un homenaje a las investigaciones de estos mártires de la lucha por la verdad, caídos la mayoría de las veces en la vía pública frente a testigos que nunca vieron nada, incluidos los hombres de negro que los atropellan y que son el brazo ejecutor de esta conspiración nefasta. Muchas gracias.